Son el grupo más importante de la historia de la música popular. Han revolucionado la música misma desde adentro. Se ha escrito sobre ellos y se ha dicho inmensidad de cosas. Hoy, en nuestro podcast, vamos a hablar de los Beatles. Bueno, nosotros somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la Canción. Ay, ay, ay. Bueno. Excelente. Vamos a llamar este episodio, por favor, vamos a fijarnos. Bien, el nombre dice... No hablemos. Por favor, no empecemos con los Beatles. No empecemos con los Beatles. Por favor, no empecemos con los Beatles. ¿Y por qué este nombre? Porque inevitablemente nosotros somos dos fans de los Beatles y vamos a hablar de ellos todo el tiempo. Este es un podcast que habla sobre la canción y de alguna u otra manera los Beatles son los padres de la canción moderna. Es decir, sería imposible hacer un podcast sobre la canción y no hablar de los Beatles. Entonces, bueno, por eso es un poco la elección del título. Anthony, dime, perdón, que tengo que tener aquí un... Se ha dicho todo de los Beatles. ¿Qué cosa original podemos decir nosotros? ¿Qué crees tú? Pensando en la canción. Yo te puedo decir que nosotros podemos decir cosas originales desde la perspectiva de dónde nos criamos y cómo nos llegó a nosotros los Beatles. Uh-huh. Yo soy una persona de República Dominicana, donde se oye merengue, bachata, por lo menos cuando yo me crié, se oía merengue, bachata, salsa y... Claro, los Beatles era una cosa muy foránea, que sí se escuchaba, evidentemente, habían forofos de los Beatles, pero yo empecé a ver la influencia de los Beatles en las músicas tropicales, empecé a ver la influencia de los Beatles en las canciones de Juan Luis Guerra y ese nexo que hay entre Help o Ojalá que llueva café en el campo de Juan Luis Guerra. Es peculiar, eso es un tema que no creo que todo el mundo lo ha mencionado, no es que no se haya mencionado ni no se haya hablado, porque es claramente evidente que Juan Luis Guerra sí ha sido un gran amante de los Beatles, pero ya esa experiencia de haber vivido la influencia de los Beatles en un contexto tropical ya da algo diferente. Un resultado diferente. Exactamente. ¿Y a ti te pasará en lo tuyo? Cuéntanos. Sí, claro. Por favor. Yo como argentino, nuestros superhéroes argentinos, el rock nacional argentino, sí. Del rock argentino, Spinetta, Charly García, Lito Nevia, Fito Páez, Andrés Calamaro, bueno, ya Cerati, ya son un poco más jóvenes, pero la generación que tomó ahí de primera mano, vamos a decir así, a los Beatles. Bueno, su música tiene muchísimo, ¿no? Y bueno, ídolo de la adolescencia, Charly García, y de la adultez, por supuesto. Claro. Es un ídolo de la adultez. En la música de Charly es un super fan de los Beatles. Siempre me sentí un poco identificado también porque Charly estudió en un conservatorio de música clásica al piano, sí. Y cuando escuchó los Beatles dijo que su cabeza explotó porque era música clásica de Marte. Bueno, su familia, que Charly perteneció a una familia aristocrática argentina. Sí, ¿no? Eso lo sé, eso me enteré. De la clase alta argentina, y su familia esperaba tener otra, Marta Argerich, un concertista de piano, y él estaba tan consustanciado con esa música, que no tenía piano mayoritariamente, que decidió dejar de tocar el piano y empezar a tocar la guitarra. Wow. Durante muchos años dejó de tocar el piano. Wow. Luego contó que cuando escuchó a Elton John, se dio cuenta que había alguien que había tenido su mismo recorrido y que podía hacer rock, o que podía hacer esa música con el piano. Entonces ahí se le abrió como un mundo totalmente distinto. Pero vamos a decir así, nuestra generación ya agarró de segunda mano los Beatles, ¿no? No en tiempo real. O de tercera, exactamente. Sí, porque nosotros somos una generación que ya los 60, que es la época de los Beatles, del 63 al 69 aproximadamente, luego los 70, que es una época muy, muy cercana, donde tú oyes grupos como América,
que son producidos por George Martin, que suenan a los Beatles, o Electric Light Orchestra, que John Lennon y Paul McCartney decían, estos son nuestros hijos. De hecho, al final, George Harrison acabó siendo producido por Jeff Lynne por el álbum de I've Got My Mind Set on You, Cloud 9, sí. Y luego él también produjo todo lo de los Traveling Wilburys. Claro. Y Jeff Lynne, o Lynne, no sé cómo se dice, sonaba muy a los Beatles, sonaba muy a esa parte, especialmente cuando él empezó el primer disco que cogieron los chelos, que Electric Light Orchestra era una banda que estaba liderada por Jeff y por otra persona que tenía una barba blanca, cuyo nombre parece un mago él. Exactamente, ese primer disco que es muy experimental, eso es como si fuese la versión más oscura de no sé, de los temas más locos de Magical Mystery Tour. Claro, rock psicodélico. Rock psicodélico, exactamente. Es esa etapa. Y yendo puntualmente a la canción en sí, ¿qué crees tú que los Beatles le han aportado a la canción? ¿Cuál es su innovación? ¿Cómo era la canción antes de los Beatles y después de los Beatles? ¿Por qué es tan importante hablar de los Beatles cuando hablamos de la canción? Estamos en un podcast que habla de la canción. Vale, yo me iría más allá de la canción. Ajá. Yo me iría... porque esto que voy a decir se aplica a la canción, pero también se aplica a sus personalidades, se aplica a... Yo siento que la banda Los Beatles es una banda exploradora, completamente. Es una banda que comenzó haciendo rock tradicional, comenzó haciendo... no estoy mirando la cámara porque estoy pensando aquí, pero debería de mirarlos a ustedes, en fin. Se me va la pinza, pero los quiero igual. Es una banda que comienza haciendo rock and roll, empieza haciendo estas canciones que ya la forma en que ellos la hacían... ya le estaban dando un toque diferente a como el resto de la gente estaban haciendo sus canciones. Si tú te das cuenta, por un lado, en la producción, las producciones de los Beatles son muy superiores a las producciones de las demás bandas de esa época. Si escuchamos los primeros discos de los Rolling Stones, se oyen desafinados. Si escuchamos los primeros discos de los Beatles, se oyen muchísimo más afinados. Y los arreglos vocales, los arreglos corales, los arreglos incluso instrumentales son más acertados. Saben rellenar mejor el espectro sonoro. O sea que desde esa perspectiva, ya no estamos hablando de la perspectiva de la canción per se, sino estamos hablando de la perspectiva de la producción. Increíble. Luego, los Beatles... es una banda que comenzaron aparentemente encorsetados en una cierta personalidad, tanto de la perspectiva musical como de la perspectiva estética. Absolutamente. La melenita, las botas, correcto. Traje Beatles. Y todo eso va ligado a tu pregunta. No se puede ver solamente desde la canción, hay que verlo como el total, porque la canción era una parte de su expresión, pero su expresión, fíjate tú, los Beatles para mí es una banda de un arquetipo explorador, que tienen que pasar por diferentes lugares, y entonces en tal disco son de tal forma, en tal otro disco se presentan de tal forma, en Magical Mystery Tour ya están en una etapa muy psicodélica, y luego regresan a casa con el Let It Be y el Abbey Road. ¿Qué pasa con cada miembro de los Beatles? Ya cada miembro de los Beatles tiene su propio arquetipo que lo va desarrollando y profundizando a lo largo de que le van pasando los años, por la sencilla razón de que ellos van cogiendo más confianza sobre quiénes son ellos como individuos, porque son unos muchachos que tenían un talento sobrenatural, porque tenían un gran talento. Ya sé que por ahí hay gente que los critica y piensa, y tendrán sus razones, y es válido también estar en contra de lo que uno dice, pero yo digo que ellos tenían un talento sobrenatural, y ese talento sobrenatural lo empiezan a desarrollar desde muy jóvenes. Y entonces, claro, en ese proceso ellos tuvieron que romper muchas barreras de desarrollo personal, donde ellos se sienten atrapados e encorsetados por la propia industria o el sector que les rodeaba, y ellos se tratan de imponerse. De hecho, desde el primer disco ellos están intentando imponerse como compositores
porque tú, muy bien hablamos el otro día, tú me decías que en aquella época efectivamente la mayoría de los músicos que salían en la gama del pop no componían sus canciones. No, y vamos a decir así, digamos, en la industria del pop los Beatles son la excepción, no la regla. Normalmente en la industria del pop está separado el compositor del intérprete, del productor. Igual que en la música clásica. Igual que en la música clásica, exactamente. Algo que los Beatles vienen un poco a romper con eso, ¿no? Ahí en el Anthology McCartney dice: nosotros fuimos los locos que tomaron el auspicio. Oh. Como... Sigue hablando que se me olvidó apagar el aire acondicionado. Ahí va. Y esto igual nadie se entera porque está lloviendo. Digamos que eran los primeros músicos que ahí en Abbey Road subían la escalerita al control y iban a ver qué sonaba, qué pasaba, y si en lugar de hacer esto hacemos esto otro, y si apretamos este botón, y si probamos ese compresor, y si... Claro. Fueron muy, bueno, revolucionarios en todos los sentidos, Sí. ¿no? Yo siempre he conocido gente, no mucha, pero he conocido gente que no le gustan los Beatles, Claro. ¿no? Y me hizo reflexionar también sobre eso, de pensar que, bueno, para mí son la banda más grande de la historia, pero me parece que algo que objetivamente está fuera de discusión es que quizás no sea la mejor banda de la historia, porque habrá otros que hay una cuestión de gustos también. Sí, también. Pero sin dudas es la banda más importante de la historia, Porque ¿no? fueron los primeros en romper y abrir un camino que no estaba establecido. Sí, absolutamente. Es más, Charly García siempre dice: los Beatles inventaron a los Rolling Stones. Cuando está esa disyuntiva. A mí los Rolling Stones me encantan, que aclarar también eso, ¿no? Porque a veces... No aclares, que oscureces. Si eres de uno, no eres del otro, ¿no? A mí los Rolling Stones me encantan, disfruto un montón, pero como cadena de la evolución, vamos a decir así, Sí. los Beatles llegaron antes. Sí. Y de hecho, bueno, I Wanna Be Your Man, que es el primer hit Exactamente, de los Rolling Stones, fue Sí. compuesto por los Beatles y luego los Beatles lo grabaron. Luego lo grabaron. Creo que lo cantó Ringo. I wanna be your lover, baby. Sí, siempre que Ringo cantaba así. Gran canción. Me gustaría destacar de esta primera época, de estas primeras canciones. Hay una canción que se llama I Saw Her Standing There, donde, bueno, la canción comienza con una progresión armónica de los acordes típicos del rock and roll, ¿no? Que era ese blues acelerado, digamos así, pero armónicamente el primero, cuarto, primero, quinto, cuarto, primero, ¿no? Y hay en el estribillo de la canción, que es cuando va a terminar esa vuelta, ahí aparecen dos acordes nuevos, ¿no? Aparecen acordes nuevos, que en la música clásica, vamos a hacerlo difícil, diríamos, no, es el sexto y el séptimo de la submenor, o son acordes que pertenecen a otra escala, no importa esto, ¿no? Muchos años después le preguntaron a McCartney cómo se le había ocurrido esto, y él dijo que esa armonía la había sacado de una canción de Buddy Holly, Mírala. ¿no? Que se lo considera el primer punk, Buddy Holly, ¿no? Oh. Pero lo interesante aquí es que es ese chispazo creativo en donde hay algo que ya todos conocemos, ¿no? Sí. Y luego yo puedo ahí con una muy pequeña pincelada darle una pequeña vuelta de rosca a la cosa, ¿no? Okay. Eso es una enseñanza también interesante para pensar a la hora del compositor. No tengo que crear un universo total de armonías aparentemente inconexas y que sea una cosa extraordinariamente novedosa. Quizás es tan novedosa que no se entiende absolutamente nada, ¿no? El concepto de los Beatles creo que es un concepto muy pop, también se ve en esa canción. Es algo que es casi todo lo que ya conocemos, ¿no? Y una canción de la que habla de una chica que le gusta y que él pensaba que era de una manera y cuando se acerca, I saw her standing there. Pero cuando está por terminar el estribillo pasa algo, y está también pasa algo armónicamente, y está la potencia de esas voces, y está, ¿no? Hay una conexión de dos cosas que a priori parecerían que no tienen relación. Es una pequeña vuelta de tuerca que hace algo, logra algo sumamente original. Entonces eso es también algo interesante de ver. No hay que inventar la pólvora quizás para hacer una buena canción. Es esa vuelta de rosca. Sí, es una vuelta de rosca. Yo pienso que eso es una verdad, y a veces incluso, tú sabes que está la teoría de que la música evoluciona no porque los músicos la hacen evolucionar, sino porque la tecnología avanza a un sitio donde uno puede introducir nuevos sonidos en la
música. Uh-huh. O sea, cuando pasamos del barroco al clasicismo, ya los pianos empiezan a sonar diferente, ya es todas esas sonoridades que... Hay otras posibilidades. Exactamente, hay otras posibilidades y eso inspira de manera diferente a los creadores. Uh-huh. Entonces, en el fondo, a lo mejor si tú llevas todo al mismo sonido, siempre hay diferencias, pero realmente a veces es el medio lo que inspira al compositor a esa nueva evolución. Y esto lo digo en relación a lo que tú has estado diciendo. O sea, en realidad no hay que inventarse la gran... se apaga una luz. No hay que inventarse la pólvora, sino que hay que simple y sencillamente dar un pequeño giro, una pequeña vuelta de tuerca sí. a la canción para aportar algo nuevo. Lo mismo pasó con Titanium de Sia y David Guetta, que tú la oyes y es una canción que... Pero realmente solamente ya cuando esa canción salió, ya el sonido de los sintetizadores era diferente y eso nos llevó a otro lugar. Absolutamente. Es un poco también la historia de la invención de prácticamente todo. Es como, ¿quién inventó el automóvil? No sé si hay una persona que inventó el automóvil. Ha habido pequeños avances, pequeños cambios que han logrado que, bueno, ahora el automóvil... Sí, esto funcionaba, pero podía recorrer 1 kilómetro. Claro. ¿No? Bueno, ahora alguien logró resolver ese problema con un pequeño cambio y logró una autonomía de 10. Sí. Entonces, bueno, eso es interesante. Yo estuve anotando aquí que ayer, soy yo sin luz, pero bueno, vamos a seguir adelante sin esa luz. Ayer compartíamos un poco ahí por WhatsApp algunas cosas interesantes para decir, pensando también que estamos en un podcast educativo y que, bueno, qué aprendizaje, qué cosas nos pueden haber dejado los Beatles en su carrera y qué nos pueden haber aportado como compositores de canciones, como músicos, ¿no? Y aquí anoté algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, anoté cosas que hicieron antes de ser famosos, conocidos, los superestrellas que ya conocimos. Hacer con lo que se tiene a mano. Ok. Anoté, ¿no? Está muchas veces visto que si no grabamos en un super estudio, si no tenemos la mejor guitarra, el mejor piano, el mejor micrófono, si no está perfectamente acustizada nuestra sala y no sé qué, un montón de otras excusas que nos ponemos todos los días. Sí, para no avanzar. Sí. Para no avanzar. Bueno, hay un montón de grabaciones un poco piratas de los Beatles grabados en iglesias, en Alemania. Sí, que aparecen en los anthologies, todo eso. Exactamente. Donde ya se ve el germen de muchas canciones que luego van a venir. Estamos hablando de chicos adolescentes. De 16 años, ¿no? George Harrison, 18 años, 20 años, John Lennon, una cosa así. Exactamente, muy jovencitos. Entonces, bueno... Y no eran precisamente ricos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, no eran pobres, pero no eran una clase media apretada. Exactamente. Entonces, bueno, interesante para ver eso. Sí, exacto. Yo creo que eso es que las excusas para no hacer por las razones que sean están en la mente, no están en el mundo físico. Uno puede grabar un disco maravilloso con el micrófono de un teléfono móvil. Ahí la dejo. Otra que anoté es que los Beatles tienen mucha obra. Ajá. No solamente mucha cantidad de canciones, no solamente su etapa famosa, 62, 69, sino también mucha antes. Tiene muchas canciones antes. George Martin, el productor de los Beatles, tiene un libro que se llama All You Need Is Years, donde cuenta un poco su biografía. Por supuesto, el capítulo de los Beatles es es el más jugoso, el más interesante. Pero él había estado en Navy Road 10 años antes, trabajando, 10 años antes que llegaran los Beatles, ¿no? Sí. Entonces él cuenta que cuando llegan, bueno, los escucha, todas estas famosas historias sobre que ellos, George Martin era la última posibilidad que ellos tenían de poder firmar con un sello. Y él empieza a pedirle material de ellos, cosas que tenían. Él dice que no se vio muy impresionado por las canciones que tenían ellos. Y les sugirió, bueno, vamos a grabar algunos covers. Puntualmente el primer disco de los Beatles se grababan básicamente el repertorio que ellos hacían en The Cover, ¿no? Exacto, tiene muchos covers. Son covers, sí. Ahí pero tienen muchos hits ya. Sí. Please Me, está ahí. Sí.
cuando empiezan a grabar un poco sus canciones, bueno, él dice, lo dice en el disco, que él esto un poco lo sabía, pero no lo sabía con certeza, pero cuenta de musicólogos que analizan que habían compuesto más o menos 100 canciones juntos. Wow. Lennon y McCartney. Antes de Love Me Do. O sea, Love Me Do sería la número 101, vamos Wow. a decir así, ¿no? Dos chicos de 21, 22, 23 años. 22, 23 años. Sí, no creo que tuviese más de esa edad, 63. Sí, 23 años John Lennon, que nació en el 40, correcto. Esta es una pregunta que siempre se la hago a mis alumnos cuando me hablan de que no, bueno, pero a mí no me sale, quizás no soy tan bueno. Y me la hago también a mí mismo, ¿no? Ok. Le pregunto, ¿tú ya has compuesto 100 canciones? ¿Ya tienes tus 100 canciones? Es verdad. Malas, buenas. Sí, claro, es que no siempre uno va a hacer unas canciones buenas. Yendo al tema, ni todas las canciones de los Beatles son absolutamente buenas o me llegan a mí de la misma forma. También hay canciones que no son conocidas, que no son queridas por todo el mundo, que a mí me parecen excepcionales. O sea, de hecho, Joaquín Sabina tiene una canción que se llama La balada de Tolito, que yo no conozco mucha gente que la conozcan y que son grandes amantes de Joaquín Sabina. Es una de esas canciones subterráneas de él que a mí me parece increíble, pero es casi que no parece una canción de Joaquín Sabina y no estaría dentro del top 10 ni el top 100 de sus canciones, pero siempre hay joyas por debajo del mar. Sí, claro. que nadie llega a ver, o casi nadie llega a ver. Pensar un poco esto de la práctica es el maestro, ¿no? La práctica es el maestro. Y no todo lo que funciona es necesariamente malo. No, para nada. Músico argentino David Lebón, que luego fue una de las estrellas del rock argentino con Serú Girán. Okay. Él vivió un tiempo con Spinetta. Okay. Y contaba, él decía como elogiándolo a Spinetta, decía: yo me iba al centro a comprarme ropa, a dar una vuelta, a salir con una chica, y cuando volvía Luis ya había hecho 2 canciones ese día. Como, claro, ¿no? Es como, bueno, si Messi no se hubiese dedicado 10 horas por día al fútbol desde que tiene 8 años, sumaba el talento enorme que tiene, sí, hubiese sido lo que es. Bueno, esto es trabajo. Esto es trabajo, esto es repetición. Bien, otra cosa que anoté es no frustrarse ante el rechazo. ¿Tuvieron rechazo los Beatles? Bastante. Y momento para abandonar el barco. Y también, aparte de están los rechazos que tú vas a tener del público y demás, y también están en tu entorno pueden haber gente que te quieran tumbar mentalmente porque desean conseguir lo mismo que tú, y se genera una especie de competencia innecesaria con la música. Hay espacio para todo el mundo en cierta forma, en el sentido de que no... La competencia realmente es con uno, porque, o sea, el hecho de que funcione una música o no funcione y resuene con un gran público, eso no está en manos de nadie, eso son situaciones que se dan. Pero pelearse por un espacio creo que es una perdedera de tiempo, porque el pleito el que gane el pleito en realidad no termina ganando el espacio. A lo mejor uno consigue tumbar moralmente a otro, pero eso no garantiza que el espacio del éxito no depende de esto no es como ir a unas olimpiadas y echarse una guerra entre 2 luchadores a ver quién gana uno al otro, porque la música no es una lucha, la música es una expresión honesta, y cada canción encontrará su espacio. A lo mejor hay canciones que han sido muy útiles para una sola persona en el mundo, y hay canciones que han sido poco útiles para infinitas cantidades de personas en el mundo. Entonces creo que todas esas preocupaciones no aportan en el plato de la comida. Sí, yo pensaba también que la banda más importante de la historia también fue rechazada muchas veces. Correcto. ¿No? Todo lo que parece relucir y ser oro en un momento no fue así. Y hay una famosa carta de un colega de George Martin donde le dice que le agradece al manager de los Beatles por acercarle el material, por escucharlos, pero que creían que el rock de guitarras que ellos hacían no iba a tener mucho futuro, y que bueno, que la música iba por otro lado, que bueno, básicamente
Sí, que no. Fueron rechazados, le dijeron no nos interesa, no nos interesa. Bueno, con mucha grandeza George Martin dice que él entiende a su colega, lo que dijo, ¿no? Él comprende por qué su colega dijo eso, porque había algunas cuestiones objetivas por las cuales los habrían rechazado, y él dice, yo vi algo más. Claro, ¿no? Claro, es que también es eso. Fue una intuición. Exactamente, él no vio el resultado, él vio que había un potencial de resultado. Exactamente. Y eso suele ser una suerte que tuvo George Martin como productor. Anoté aquí... ¿Cómo andamos de tiempo? De tiempo andamos bien, pero ya tiramos las últimas. Luego de los Beatles ya superestrellas de la música, hay un problema que suele haber con los que escribimos canciones, y es tenerle miedo a perder el estilo, ¿no? Porque esa canción no es mi estilo, ¿no? A todos nos ha pasado un poco, ¿no? Sí. Hice una canción que es buena, pero no es muy mi estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces no sirve. Bueno, ¿qué estilo tenían los Beatles? ¿Cuál es el estilo de los Beatles? No, es que esa es una pregunta. Yo siempre al respecto de eso, antes yo pensaba, sí, tengo que buscar mi voz, ¿verdad? Eso es una cosa que cuando uno está empezando muy joven, quiere buscar su voz. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto que de lo único que uno no debe de pensar es en el estilo ni en su voz. Uno lo único que debe de pensar es ¿cómo puedo yo hacer una canción que a mí me llene, me haga feliz? Eso, número uno. Número dos, ¿cómo yo puedo hacer una canción que a lo mejor que te inspira porque oíste otra canción de otra persona que te llevó, que te produjo una emoción, y tú dices, yo quiero esa misma emoción, lograr conseguirla? Y si tú no te preocupas por encontrar tu estilo, sino que te preocupas por hacer una buena canción, por llegar a estos sitios donde te llevan otras canciones, tu voz está ahí calladita, presente en todo. O sea, tu voz va a estar siempre de alguna forma presente, porque uno mentalmente está cableado de una forma que por más vuelta que uno le dé y por más que uno estudie, uno va a seguir siempre como tendiendo a ir a esos mismos lugares. Uh-huh. Y yo lo sé porque yo he pasado de ser un compositor de música clásica a ser un compositor de canciones. Y ya ese cambio tan radical entre hacer música clásica, hacer música de cine y hacer canciones, te hace un poco desprenderte de esa preocupación, porque vas a ir a terrenos tan diferentes que tu voz no es la misma, pero sí es lo mismo, porque yo siento, a mí me produce emocionalmente, cuando una canción me emociona o una composición me emociona, me produce algo adentro, y esa es digamos, para mí el gran premio es la verdad. Sí. La verdad del artista. Cuando yo compongo, para mí el gran premio es encontrar esa cosa que me eleva. Excelente. Otra cosa que viene relacionada con esto, ¿no? Okay. Puse jugar a ser otros y dejarse influir. Pensaba en Please Please Me. Uh-huh. Buddy Holly. Lennon decía, no, a Roy Orbison. Lennon decía que él, come on. Sí. Que buscaba como imitar esa voz. Sí, esa voz operística, ¿no? Sí, exacto. Porque en esa primera gira que hicieron los Beatles, iban en el mismo bus, sí, con Roy Orbison, con otros grupos también. Sí. Y incluso McCartney en la Anthology cuenta cómo él lo escuchó haciendo Pretty Woman en la gira. Como wow. ¿no? Hermoso, increíble. Bueno, luego jugar a, ponerse en personajes, uh-huh, ¿no? No tener miedo a eso, jugar a, tengo otras voces, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice otro artista, ¿no? Todas cosas que pueden estimular la creatividad, ¿no? Esta canción es como si la cantara, sí, ¿no? Y no tener miedo a eso, porque es un poco lo que dices tú, eso va, la personalidad decanta, siempre está en el fondo, ¿no? Exactamente. Y lo que buscamos siempre los compositores de canciones es poder expandir, poder tener ideas nuevas, no cerrarnos, no cerrarnos a un estilo, no, porque yo soy más rockero y esto tiene más que ver con... Está plagado de historias en la música de canciones que no se tenían muy en cuenta, y a lo mejor un integrante o el productor le dijo, a ver, sí, ¿no? sí, eso pasó.
recientemente oí eso con... ¿qué banda era? Que su mayor hit fue justamente una canción... Sí, yo lo escuché con los Under the Bridge, con los Red Hot Chili Peppers. Sí. Yo creo que fue esa también, sí. Y Rick Rubin, que lo escuchó y al cantante le daba como un poco hasta de ¿vergüenza? Sí, exactamente, como un poco de pudor, porque no era una canción de los Red Hot Chili Peppers, no sonaba los Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, si no es su canción más exitosa, está por ahí, ¿no? Es una de sus canciones. Por lo menos en la época en que yo tenía como 15 años o 13 años, no me acuerdo, esa canción fue... Sí, en los 90 fue una canción súper popular. Exactamente. Y entonces eso fue uno de los grandes hits de los años 90. Sí, claro. Conclusión. Enorme. Bien. Y bueno, creo que ahí vimos un poco todo. Anoté algunas otras cosas, colaboración con otros, puse no creerse el éxito, algo que les ha pasado. No creerse el éxito. No creerse el éxito. Crearse. No creerse, no creer que tú eres ese éxito. Algo interesante que le ha pasado a los Beatles fue que, más allá de que ese éxito les dio una cierta confianza, siguieron de la misma manera, ¿no? Siguieron un poco siendo esos chicos y jugando con la música y como comprometidos con eso. Bueno, sí. Llegó un punto de que eso quizás fue demasiado y se lo llevó puesto como grupo. Pero los grupos no duran toda la vida tampoco. Los grupos no duran toda la vida. Yo creo que los Rolling Stones siguen juntos, pero su último gran hit fue hace mucho, ¿no? A ver, no es que estén malos los nuevos discos. No está mal. O pueden no durar, vamos a decirlo así. Quizás pueda durar, pero quizás puede no durar y no está mal, ¿no? Sí, exactamente. Los fans de los Beatles como que lamentamos mucho eso, pero se separaron, pero si hubiesen seguido juntos, o si Lennon no hubiese muerto y se hubiesen vuelto a juntar en los 90, ¿no? Todo eso, que los tres sobrevivientes se juntaron. Los tres sobrevivientes. En los 90, ¿verdad? Y hicieron unas canciones muy lindas. Claro. Free as a Bird y... Real Love. Real Love, esas dos. Y luego vino la última, que es la de... La nueva, la que salió recientemente. Sí, el año pasado. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Exactamente. Bueno, creo que hemos pasado un poco ahí por todas las temáticas. Vamos a hacer un breve repaso, que en definitiva son como ciertos aprendizajes que nos pueden dejar... Venga. Los más grandes de la historia. Cosas que hicieron los Beatles antes de ser famosos. Hacer con lo que se tiene a mano. Hacer mucha obra. Porque es parte del proceso de aprendizaje. Sí, es recomendable eso. No frustrarse ante el rechazo, ¿no? Aunque aún es normal que uno se frustre un poco. Solamente tiene que superarlo inmediatamente. Exactamente. No tener miedo al estilo. No tener miedo al estilo. A perder el estilo. No, esto no es mi estilo. Jugar a ser otros y dejarse influir. Colaborar con otros, esto también tiene... Bueno, los Beatles tienen cosas con Eric Clapton, ¿no? Que grabó en While My Guitar Gently Weeps. Exactamente. Con el Billy Preston, creo Billy Preston. En Let It Be. En Let It Be, que se ve muy bien en el... Sí. La película que salió hace poco. Bueno, y los no mencionados músicos clásicos que entraban en las sesiones. Exactamente. Luego está el caso de George Martin, que es un Beatle. Es un Beatle más, por supuesto. Sí, ha hecho un aporte enorme. Hombre, él fue el que hizo los arreglos, fue el que se sentó a hacer el arreglo de cuerda de Penny Lane, no fue por McCartney. Y ese arreglo de cuerda es lo que le da una identidad a esa canción. Sí, claro. O sea, la trompeta, piccolo. Sí, no, me refería a Eleanor Rigby, pero con las cuerdas, perdón. Pero Penny Lane, sí, exactamente. Colaborar con otros, jugar también a ser otros. Sí, ¿no? Sí, jugar a ser Roy Orbison o a ser Chuck Berry o a ser Beethoven cuando hizo el Because. Él copió los acordes de la Claro de Luna, ¿no? Y hizo Because the world is round. O sea que... Bueno, póngansela en casa. Y por último, no creerse el éxito, anotamos, ¿no? No creerse el éxito. Eso es difícil, siempre va a ser difícil cuando te viene el pepinazo. No creértelo, sino que no te afecte. Porque te tiene que afectar. Puedes que no te lo creas, pero a veces te afecta. Sí. Pero entender que son circunstancias. Así como no creerte el fracaso, tampoco. ¿No? Eso es verdad. Es como una forma de nivelarte. No eres el éxito o el fracaso. No es eres una el éxito. circunstancia. Ni tienes por qué irte bien para ser un músico. O sea, mira Van Gogh, que murió en pobreza, más o menos. Y luego, fíjate tú lo caro que se venden esos cuadros.
Y tampoco, y seguramente por ahí hay unos maestros del arte y de la música que nunca vamos a conocer, que están olvidadísimos sus trabajos. Bach, de milagro, queda olvidado en la historia. Ujú. Entonces, da igual, yo creo que el arte uno la tiene que hacer para uno. Obviamente todos queremos que nos vaya bien, hay que intentarlo, pero que no sea esa la única prioridad y preocupación. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que hay que preocuparse porque te vaya bien y creo que es importante tratar de lograr conseguirlo y si tienes una oportunidad de hacerlo, porque en el momento en que tu música choca contra muchas orejas, tú adquieres una nueva visión y percepción de por qué y cómo hacer música. Eso es una gran lección y eso es importante conseguirlo. Pero no siempre se consigue. Y a veces se consigue con una canción y no con todas las otras canciones, y eso hay que también aceptarlo, entenderlo y tirar para adelante, porque el mundo, como tú bien dices, uno no es solamente músico, uno es persona primero. Así es. Y esa es la gran lección. Entonces, por favor, no empecemos con los Beatles. Este ha sido el segundo episodio, vendrán muchos más. Exactamente. Somos... Y es Bonino y Anthony. Y esto es Buscando la Canción. Vamos mejorando. Yo creo que en el 4 o 5 episodio quedaremos más afinados. Sale mejor, sí. Buscando. Mira, era aquí. Buscando la canción. Tengo que aprenderme esa melodía. Sí, poco a poco. Nos vemos. Adiós.